Bienvenidas, bienvenidos al podcast número 29 de Sostenibilidad 25. Mi nombre es Andrea Lorenzo y el día de hoy completamos la unidad 8 sobre matriz de beneficios ambientales. El tema es cambiar la filosofía de producción, cantidad versus calidad. Y quiero aprovechar la ocasión para compartir con ustedes la alegría de haber pasado la instancia de defensa de la tesis como magíster en Relaciones Internacionales. He aprobado, así que estoy cumpliendo los requisitos para tener el título en esta disciplina y sumarlo de esta manera a mi formación previa, toda orientada a las ciencias exactas, ¿no? Esta es una rama de las ciencias sociales, creo yo muy ligada a las ciencias políticas. En particular, esta maestría se orienta a economía, cooperación, integración, y el título de mi tesis es Integración eléctrica regional de Argentina con sus países limítrofes. Evaluación empírica y teórica de las dimensiones económica, política, social, sustentable y de infraestructura. En el caso de estudio del apagón de junio de 2019. Ese día es el día de la ingeniería, el día del cumpleaños de mi hijo, al que le mando un beso. Muchos motivos para estar contentas y bueno, ahora es un momento de introspección para ver cómo voy a aplicar estos conocimientos y cómo voy a continuar con mi carrera. Quería compartir esa noticia, me moviliza un montón y vamos a pasar entonces a la agenda del día de la fecha. Como venimos haciendo hasta ahora, vamos integrando los temas que ya abordamos y el tema cantidad y calidad lo hemos visto. En particular, lo que queremos hacer es profundizar en cómo integrar el ambiente a la economía y los balances y las variables económicas. Vamos a hablar de diversificar, vamos a hablar de estrategia del productor para la sostenibilidad, la estrategia del consumidor. Recordemos que en el gráfico del capitalismo teníamos por un lado la curva de demanda que bajaba y la curva de producción que subía, y donde se cortaban teníamos el punto de equilibrio. Entonces en la producción tendríamos la polarización del lado de los productores y del lado de la demanda evaluaríamos al consumidor. El tema siguiente es soluciones innovadoras para el ambiente y finalmente iniciativas futuras como incorporar huella de carbono y agua. Ahora ya relajada, estoy sentada abajo del árbol tomando mate. Muy bien, pasemos a la agenda. Entonces, hay un aumento constante de la demanda de productos sostenibles por parte de los consumidores. Vemos que hay productos, vemos que hay oferta de productos sostenibles. Para ser honesta, uno cuando tiene que tomar la decisión de comprar esos productos, compara precio, ¿no? Precio, ¿por qué? En base a su salario y a la disponibilidad de recursos y todo lo que tiene que comprar. Entonces, el desafío en este punto es cómo lograr que los productos que no son sostenibles sean penalizados para que uno, al momento de decidir, opte por el producto que incorpora el compromiso con el ambiente. Hay alternativas de ofertas ecológicas y la opción por comprar estos productos también es alentada o desalentada según las medidas de la gestión de gobierno. ¿Por qué digo esto? Cuando desde el gobierno se desestima
la preocupación por el cambio climático, no se cumplen los compromisos acordados, no se monitorean las emisiones, etc. Es como que de alguna manera las personas somos hijos del rigor. Entonces, si una empresa ve su balance ajustado, seguramente elija saltearse este paso de reciclar componentes, buscar la mejor manera de desechar los residuos, minimizar el volumen de residuos, hacer el tratamiento adecuado, etcétera. Son todas opciones que implican una erogación de dinero o un presupuesto. Es importante que esas ofertas ecológicas sean alentadas positivamente desde el gobierno. Una manera sería, en una gestión de gobierno que se plantea cambiar ese régimen impositivo, poner escalas y a los productos que son ecológicos bajarle los impuestos. ¿Por qué? Porque tienen un trabajo de búsqueda de materiales reciclables, por ejemplo, usar vidrio en vez de plástico, o si usan plástico, reciclarlo, etc. El siguiente punto nos introduce en otra problemática de la época, que es el tema digital. Hay un aumento de estrategias de marketing digital que son propuestas sumamente interesantes. Y acá volvemos al título cantidad y calidad. Esto no solo aplica para lo que compramos en el supermercado o en el almacén de barrio, sino a todo lo que consumimos, principalmente al volumen de información. Generamos, como autocrítica me incluyo, una cantidad de información, de publicaciones, de fotos, de mensajes. Eso implica todo un uso de la nube, que es una nube que es virtual, pero tiene su infraestructura de soporte. Requiere de mucha electricidad, requiere de mucha infraestructura para almacenar ese volumen de información, y eso implica espacios, finalmente, espacios, energía y nuevamente presupuesto. Pero es una herramienta muy interesante, como cuando uno es un productor, para llegar al consumidor y aumentar la escala del producto, ¿no? Porque lo digital nos permite, la ventaja que tiene es que nos conecta con el mundo. Podemos conectar con los países vecinos, con las provincias, con los municipios vecinos, etc. El siguiente punto es justamente eso que mencionaba recién, el costo de almacenar stock, tanto para la información, la nube, como para almacenar, por ejemplo, granos o productos elaborados, si somos una empresa, o productos tránsito, etc. Es una variable que en este momento está siendo dimensionada como muy importante. El siguiente punto es el cambio de conciencia implica separar el modo de relacionarnos del modo de comercializar. Esto lo vimos en el primer podcast de esta unidad, que era pensar en los valores de compartir, solidaridad, etc. ¿Por qué? Porque en general hay un autor, ya se los comenté, Gilpin, que es un economista política internacional, que me parece muy interesante sus libros, que sostiene que nos relacionamos con la filosofía de mercado. Todo lo evaluamos si va a tener un beneficio, un costo, un beneficio. Yo voy a confesarles que en un momento de mi vida me planteé todo esto. El tiempo en mi agenda diaria es un bien escaso. Entonces me planteaba, si uno no llega a fin de mes, cómo administrar ese tiempo y qué cosas hacer y no hacer.
Finalmente hay cosas que uno hace que no tienen compensación económica, pero que son un cable a tierra, que implican emocionalmente relacionarnos con personas. Es decir, tiene muchos beneficios no económicos. Entonces, el beneficio no es solo económico. Y aliento el voluntariado porque a mí me hace feliz, me contacta con gente que admiro. Es decir, no es que todo es un balance económico, pero hay momentos en la vida que uno tiene tanta presión que no puede ni siquiera plantearse estas situaciones, si está optando o no está optando. Cuando uno no decide, en realidad está tomando también una decisión. Esa separación es entre saber que nos relacionamos con personas y que todas las personas tienen valor. No hay jerarquías en las personas, como sí puede haber jerarquías en las organizaciones. Y al modo de comercializar, ahí sí la ecuación económica obviamente nos interesa. Y para finalizar, el último punto dice: comprender estas dinámicas matizadas nos permite adaptarnos y capitalizar las preferencias de los mercados emergentes. Volvemos al tema 1, ¿no? Que era tomar conciencia. Hablamos de desconcentrar, hablamos de preservar la forestación. El cambio de conciencia es fundamental y es el leitmotiv de estas charlas. No comparto la curva del capitalismo porque yo creo que ya la saben de memoria y me parece más artístico esa flor. Pero recordemos que tenemos la curva del productor, sería la curva donde el precio sube a medida que aumenta la cantidad. ¿Por qué? Porque ya hablamos, cuando uno aumenta la escala de productos, tiene que tener más personal, un personal de contaduría, de relaciones humanas, de relaciones internacionales. Aumenta la cantidad, aumenta el precio. Una manera de escalar en la producción, porque ahí estamos limitados con la demanda, o sea, lo que nos limita lo que producimos. Nosotros podríamos producir todo lo que querramos, pero si no lo vendemos vamos a estar complicados. Ya dijimos que el costo de almacenar también hay que tenerlo en cuenta. Entonces lo que queremos es aumentar la demanda y eso una de las estrategias que se usa es escalar integrando regionalmente, o sea, aumentar el mercado, comercializar con el exterior, preferentemente con países que estén en igualdad de condiciones. Esa es la diferencia entre integrar y un mercado cualquiera del mundo. En el aumento de la calidad aumenta el valor y la ganancia. Si produce ensayos de un producto, si le puede decir al consumidor cuál es la garantía, si busca repuestos que duren más tiempo, eso aumenta la calidad y aumenta los costos que uno tiene sobre el producto. Esto también tiene que hacer que aumente la ganancia. Entonces, la calidad es una variable que tiene implícito considerar el ambiente. En cambio, la cantidad no necesariamente. Si yo tengo demanda, no voy a cuidar los costos, o tal vez si me lo compran igual, por más que yo no haga el tratamiento adecuado, porque a la gente no pregunta, no le interesa y las regulaciones no me demandan que yo informe cómo hago ese tratamiento de agua, entonces la cantidad no significa sostenibilidad. En cambio, la calidad sí apunta a garantizar la sostenibilidad. El último punto dice: en la gestión sostenible de recursos se invierte en nuevos procesos, se ahorran recursos y se ahorra en eventos
fortuitos. Se generan nuevos procesos para el tratamiento de residuos, para optimizar los recursos que se usan, para hacer economía circular, y los recursos que yo no uso los gestiono para que los use otra cadena de valor u otra empresa. De esta manera se ahorran recursos y se ahorra en eventos fortuitos. ¿Por qué? Porque esto en el largo plazo está impactando en mayor cantidad de eventos meteorológicos adversos, de lluvias torrenciales, de inundaciones, aumento de la temperatura, y eso puede impactar, lo vemos por ejemplo en Bahía Blanca, los incendios forestales, de muchas maneras. Entonces, siempre el ahorro que genera hacer las cosas bien no se ve. Nos hacemos cargos del impacto que tienen las cosas que hacemos mal, pero el ahorro de costos que tiene hacer las cosas bien muchas veces no se visualiza. Vamos a ver entonces algunos tips para el consumidor. La primera reflexión es tomar conciencia sobre el consumo personal. Como ya mencioné, el consumo de información forma parte de nuestro consumo personal. Y también en los bienes físicos hay que separar bienes, como por ejemplo pueden ser alimentos, elementos de higiene personal, elementos de perfumería, etc., de servicios que incluyen reparaciones. Ya ahora no hablamos casi de reparaciones. El capitalismo impone que los productos se vuelven obsoletos más rápidamente y los reemplazamos por nuevos, sin tener en cuenta la cantidad de residuos que esto genera y la pérdida de empleo en oficios técnicos de reparaciones, de mantenimiento, etc. Acondicionamiento es, por ejemplo, un trabajo de pintura en una casa. Asesoramiento contable, asesoramiento jurídico, informático, digital, servicios de venta de viajes, todos esos son servicios. Y también quisiera llamar la atención sobre la relación consumo y riesgo en la toma de decisión. Por ejemplo, si opto por viajar en avión, bajo el riesgo de accidente, porque la probabilidad de que un avión tenga un accidente es muy baja, y en cambio sube el costo de ese traslado. Si opto por viajar en moto, el consumo de combustible es mucho más bajo, el gasto total del traslado es más bajo, y el riesgo de accidentes incrementa muchísimo, aún por sobre el riesgo de andar en automóvil. También hay que entender la relación costo y tiempo. Si compro algo con baja garantía, dura poco y tendré que comprar otro, reponerlo más rápidamente. Por ejemplo, un termotanque. Vos podés comprar uno a un precio que dure 5 años y otro que dure 10 años. ¿Por qué te dan esa garantía? Porque se hacen ensayos para asegurarse que la cantidad de productos que van a tener que ser repuestos a las personas que por fallas están cubiertos en los costos que vos pagás. Es decir, el costo y el tiempo es una decisión. Si uno no tiene el capital, entonces por ahí no puede acceder a ese termotanque de 10 años. Si hay estrategias de financiación, de plan de cuotas, uno lo puede pensar. Y acá cierro con una reflexión de Mujica, que este año, el presidente de Uruguay, que este año falleció, que decía: cuando compras algo, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Es muy interesante.
Veamos soluciones innovadoras. Una propuesta es diversificar, relevar qué se consume. Esto implica ver qué es lo que nosotros consumimos en Argentina, qué importamos de otros países, evaluar si eso está regionalmente, evaluar si se puede conseguir a un mejor precio o en un acuerdo que tenga otros efectos beneficiosos para el país. Y limitar la producción según el impacto en la huella de carbono. Limitar no quiere decir prohibir, limitar quiere decir desalentar aquellas empresas que no cuidan, que no informan la huella de carbono, que no minimizan esta huella de carbono. Y por otro lado, ampliar la actividad económica abarcando nuevas etapas del ciclo productivo y cubriendo el desmantelamiento, gestión de residuos y monitoreo de restitución ambiental. Esto implica un desafío para las empresas. Por ejemplo, vos verás en muchos lugares cómo se apilan autos que no se usan. Esto es habitual en películas del hemisferio norte. Entonces, pensar qué materiales pueden ser reaprovechados, si es necesario cambiar esos materiales, pedirle a la tecnología que desarrolle nuevos materiales que puedan ser separados y reaprovechados. Hay mucha investigación en torno a los autos eléctricos. Todavía la matriz no demuestra que sea beneficiosa frente a los autos no eléctricos. Hay mucho trabajo en las baterías y mucha huella de carbono asociada. Entonces, ya dijimos, la investigación es un ahorro. Y hay que incorporar todo lo que es tratamiento, ver de qué manera aprovecharlo y si no, ver qué costos tiene y de alguna manera hacer que el balance mundial vaya convergiendo hacia las cero emisiones. Una posibilidad es analizar, regular el mercado, desarrollar los productos sostenibles. Esto va a generar nuevas profesiones para cumplir esas etapas que hasta ahora no estaban siendo abordadas. Finalmente, demandar en los foros internacionales que se reclame el balance del impacto en la huella de carbono y en la huella de agua en todos los productos y que cada país se responsabilice por hacer cumplir con esos objetivos y en caso de no cumplirlos que tenga que compensar económicamente a los países que producen beneficios ambientales. Una herramienta muy importante es la educación. Ya desde la instancia primaria uno toma conciencia de sus derechos y obligaciones. Creo que también es importante visibilizar el impacto que tendrá en el futuro el trabajo en negro. ¿Por qué? ¿Cómo impacta en el derecho a la salud? ¿Cómo impacta en tener condiciones de trabajo dignas? El acceso a un descanso adecuado, el acceso a tiempo para esparcimiento y para relajación personal. Y cómo impacta sobre el ambiente también, porque en general la actividad que no es registrada no es monitoreada y puede tener un proceso productivo que no optimice su huella de carbono y huella de agua. En la secundaria, ya desde esa instancia, me parece interesante difundir nuevas profesiones.
tengo la sensación o la percepción de que cuando uno egresa de la escuela secundaria siente que lo único que puede hacer es ser un empleado en un comercio, poner emprendimientos como barberías, cervecerías, panaderías, y obvio que son servicios y negocios necesarios, pero si son los únicos que conocemos, aumenta la competencia. Entonces, alentar todo lo que tiene que ver con lo digital, la juventud es muy capaz en esas áreas y vemos gente que destaca, y también quitar el peso que tienen las jerarquías, y eso nos lleva al otro tema. Este otro tema es nuevamente la toma de conciencia. Estamos acostumbrados a las jerarquías que imponen en algunos casos relaciones de sometimiento o dependencia. Estamos acostumbrados a relaciones siempre de este tipo, donde hay una jefatura y gente que tiene que obedecer a esa jefatura. Antes se llamaba el modelo del patronazgo, y hay modelos mucho más modernos, no necesariamente el paternal, donde hay relaciones adultas. Y en este caso creo que es interesante analizar las tensiones que existen entre jerarquías y redes. Toda la tecnología digital genera una nueva forma de organización que me parece muy interesante. Por un lado, ya fuimos hablando de los niveles de integración, que eso no va a cambiar porque no es como algo espacial. O sea, podríamos pensar, por ejemplo, en niveles de integración, lo municipal, lo provincial, lo relativo a lo nacional o a lo de los países, luego a lo regional, incluso a lo mundial como una instancia superior, y incluso llegamos al espacio. Así que hay límites siempre, pero van apareciendo nuevas cosas. Y esto es un ejemplo del trabajo en red. No necesariamente la jefatura tiene que ser fija, ¿no? Tenemos una empresa y hay distintos roles y no necesariamente son jerárquicos esos roles. Muchas veces son todos importantes. Entonces las redes nos imponen o nos demandan que pensemos nuevas formas de organización. Como conclusión, las iniciativas futuras tienen que introducir mejoras en los productos, por un lado actualizaciones, por otro lado revisar las características para mejorar la oferta y hacerla sostenible, integrar la tecnología, explorar las tecnologías emergentes, digitales, etc. Hacer asociaciones colaborativas. Distintas etapas de una cadena de valor pueden hacerse por distintas personas, empresas, etc. Promover la colaboración, y esto nos lleva a una cadena de suministro ecológica, pensar en la reducción de la huella de carbono, en la reducción de residuos y en la preservación del agua. Muchísimas gracias por sumarse, gracias por compartir mi alegría en este momento, y recordemos que si dejamos menos huella de carbono y más huella en el corazón, creamos futuro. Tienen nuestras redes para seguirnos, suscribirse y sumarse. Chau, chau.